¿Por qué la universitología? ¿Por qué la razón de estudiar la universitología? Me parece que la universidad tiene unas características muy especiales. Fue llamada desde su nacimiento a ser la productora de conocimiento, lo que hoy por hoy ha perdido en el escenario muchas universidades. Ya encontramos, por ejemplo, multinacionales que tienen universidades y están produciendo conocimiento. El aprendizaje a lo largo de toda la vida nunca ha tenido más importancia. Es por ello que en este segundo episodio de nuestra temporada 10, nuevamente contamos con la participación de Germán López Noreña, doctor en Pedagogía por Atlantic International University, licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Libre Colombia, especialista en Educación Matemática de la Universidad del Valle, gestor y director general de la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica, FREI, director de la línea de investigación de la Pedagogía de la Alteridad en la perspectiva de la Nosotredad de la FREI, docente e investigador de la educación superior en los niveles de pregrado y posgrado, docente del Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el nivel de secundaria, asesor de proyectos educativos y pedagógicos, conferencista nacional e internacional, orientador de seminarios de educación en maestría y doctorados en Iberoamérica. Germán López Noreña, en Diálogos con la Comunidad. Hugo. Bienvenidos a esta 10ª temporada, al segundo capítulo de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Y cuando tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Germán López Noreña, que es el director, fundador y director general de la Fundación y Red para la Educación en Iberoamérica, FREI, como la conocemos, vimos esta área de oportunidad y sobre todo, pues nos dimos cuenta, en lo personal sobre todo, que este tema de la educación permanente, de todos los mecanismos para poderle dar a los adultos mayores componentes de salud, longevidad, etcétera, pues no estábamos solos, ¿no? Al contrario, había y hay instituciones educativas, personas, investigadores que llevan ya un buen tiempo trabajando en esto. Y por eso es que, pues hoy nos da mucho gusto hablar con el doctor Germán López Noreña. Gracias, doctor Emilio. Sin duda, FREI le debe mucho a la Universidad Olmeca de México, nuestra aliada incondicional, sede permanente de la línea de investigación de educación permanente a lo largo de vida de FREI, coauspiciadora de muchos procesos de las otras líneas de investigación de FREI. Y en verdad, sin el apoyo y sin el aporte de la Universidad Olmeca, las publicaciones que actualmente realiza FREI o que tiene a su haber FREI en este momento habían sido imposibles. Y hay un común denominador entre la Universidad Olmeca y la Fundación Red FREI. El primero es el aporte a la Academia Iberoamericana. Y hay una línea muy en especial, yo diría dos líneas, perdone que la mencione aquí, doctor Emilio, que es la línea de educación permanente a lo largo de la vida y la línea de universitología, en las cuales parece que nos podemos entrar a trabajar muy duro con respecto a eso. Doctor, platíquenos así muy escuetamente, pero creo que es importante para los que nos escuchan hoy, muchos jóvenes, pero también docentes y público en general. Lo que hemos hecho de manera conjunta, pues ha permitido visualizar la importancia de estos temas que se han desarrollado en la red. ¿Por qué esta red? ¿Por qué se creó? ¿Cuál fue la intención, doctor? La Fundación Red para la Educación en Iberoamérica, FREI, nace gracias a un proceso que viví como vicepresidente general y jefe de Relaciones Internacionales de un centro de epistemología. La verdad es que se dio un momento en que no comulgué con la intencionalidad y la visión mercantilista de ese centro, y gracias a mi trabajo como director general de Relaciones Internacionales allí en ese centro, pues logré contactarme con académicos iberoamericanos de muchos países, y entonces formé la Fundación Red FREI. El objetivo general de FREI es aportar a una educación nueva, una educación novedosa para los pueblos iberoamericanos, una educación crítica, emancipadora, dialógica, en
en esta etapa tan importante de la era planetaria. Y máxime aún, pues, gracias a las potencialidades académicas que tienen todos los miembros de FREI, donde encontramos gente de mucho nivel de investigación, pues hemos logrado trabajar una serie de líneas de investigación, porque la estructura organizacional de FREI va de la mano y va muy articulada a la estructura investigativa. FREI tiene aproximadamente 12 o 13 líneas. Tiene la línea de educación permanente y a lo largo de la vida. Y tenemos en esa línea de investigación gente de mucho nivel, a nivel de Iberoamérica. La colega Norma Tamer estaba la parte de gerontología, la doctora Eugenia Rodríguez trabaja la parte de logoterapia. Hay unos colegas que vienen trabajando la parte de la andragogía, el doctor Jairo Simonovic trabaja la parte de la andragogía. Colegas que vienen trabajando la educación hospitalaria, la educación carcelaria, digámoslo así. Y hay un frente muy importante allí para trabajar la parte de educación y políticas públicas que la trabaja usted en comunión con la doctora Adriana Plasencia. De igual manera, la línea de educación y resiliencia tenemos otra línea muy interesante, la interculturalidad y decolonialidad crítica, con el doctor Luis Pinchera de Chile, la línea de educación ambiental, la línea de educación y resiliencia con el doctor Eugenio Guajardo Saavedra, la línea de educación infantil con la doctora Claudia Marina en Costa Rica. Hay una línea muy interesante, la línea de evaluación, la línea de educación infantil, la línea de educación matemática, en fin. FREI está conformada estructuralmente por líneas de investigación, con sus respectivos directores de línea, con sus respectivos coordinadores, con sus respectivos investigadores. Y ya hemos tenido una producción muy interesante. Con la Universidad Olmeca hemos producido ya, gracias al apoyo de la Universidad Olmeca, entre 4 a 5 o 6 textos. Está uno próximo que está en carpilla a ser publicado, que es el libro de educación permanente a lo largo de la vida. Está también próximo de la línea de pedagogía de FREI. Se produjo el texto de educación y sociedad políticas públicas. Se le aportó y se le colaboró al doctor Samuel González Arizmendi un texto sobre ciudadanía. Y en verdad me parece que en otras líneas también se ha tenido la fortuna de producir algunos textos en la línea de interculturalidad, un dossier de artículos en la línea de educación y resiliencia. En fin, me parece que la producción de FREI en lo que respecta a la parte escritural ha sido muy positiva y ha sido muy prolija. Y también FREI aporta mucho a los procesos doctorales, a los diferentes seminarios que hemos realizado en las diferentes líneas. La línea de educación permanente a lo largo de la vida ha realizado 3 seminarios internacionales. Este año, incluso para la próxima semana, tenemos reunión de línea para organizar nuestro 4º seminario internacional de la línea. Estamos procurando hacer investigación comparada y hay una propuesta muy interesante de la Fundación Red FREI, que es abrir un portafolio de oferta de programas posgraduales, iniciando por procesos de diplomado, de especialización, maestría, doctorado y postdoctorados. Desde ya podemos hablar del doctor Emilio y decirle a la comunidad académica iberoamericana que la línea de educación permanente a lo largo de la vida ya le está apuntando a la generación de un diplomado, probablemente un PhD, un postdoctorado, y que ese diplomado también se convierta gradualmente en una especialización, una maestría y por qué en un doctorado, siempre en alianza con la Universidad Olmeca de México, porque estas sinergias y esta simbiosis que hemos gestado desde la Fundación Red FREI y desde nuestra Universidad Olmeca de México, perdone que le diga nuestra porque la siento muy nuestra, redunde en un valor agregado tan interesante y tan importante para la Academia Iberoamericana como es esas instancias posgraduales. Podríamos quedarnos mucho tiempo aquí hablando de qué hemos hecho en FREI, qué estamos haciendo, qué proyectamos, pero me parece que de manera muy sucinta podría dejar allí. Comentábamos que pues en América Latina siempre hemos tenido este tema no resuelto y que tiene que ver con un prócer, ¿no?, de esa zona en donde usted vive, Colombia, pero obviamente también lo que fue Venezuela, Perú, Ecuador, que fue Simón Bolívar, y que Simón Bolívar hablaba de esa unidad, ¿no?, latinoamericana, que lamentablemente no se ha podido concentrar o concretar ni desde el punto de vista político ni económico, por las características muy particulares de cada uno de nuestros países, por la movilidad que en un momento determinado por contextos políticos se dan,
Pero decíamos en aquel entonces, hace ya más de 5 años, que para Iberoamérica, y en esto sumo lógicamente a Portugal y a España, pues el tema de la unidad se ha dado de manera muy particular en el tema educativo. Hemos descubierto y demostrado que en Iberoamérica hay componentes no solamente de docencia, sino de formación académica que permitirán que pues, Iberoamérica tenga una línea, ¿no?, conductual en el sentido educativo. A ver, me viene a la memoria en este momento una oportunidad que tuve hace año y medio, 2 años, de trabajar un seminario doctoral en un doctorado en educación aquí en Colombia. Y se me asignó, se me pidió que por favor diera un seminario sobre internacionalización de la educación superior. Entonces pensé primero en un escenario de ambientación teórico, internacionalización, sus orígenes en el campo de la educación superior, pero aproveché el gran potencial que tiene la Fundación Red Frey, porque allí hay una cantidad de colegas que son directores internacionales. Entonces dije, voy a trabajar esta parte pequeñita de retroalimentación teórica y en la tarde y parte de la mañana del día sábado voy a trabajar una especie de foro, de simposio, en la que voy a contactar y voy a pedirle la colaboración a los directores internacionales de educación superior de las diferentes universidades, a ver si me colaboraban. E hicimos un trabajo espectacular porque yo quería que ellos contaran sus tensiones, sus situaciones, sus vivencias con respecto a ese manejo de la oficina de internacionalización en un escenario real, en un escenario práctico, a partir de vivencias. Me encantó mucho la intervención de la doctora Martorelli, porque ella dirige la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Paraíba, y ella planteó en ese coloquio, en ese espacio que tuvo con los estudiantes del doctorado, que siempre los procesos de internacionalización a nivel de Latinoamérica, las universidades lo piensan siempre con la cultura occidental. Es decir, si no nos ubicamos en relaciones internacionales con universidades de España, universidades de Italia, universidades de Europa, etcétera, como que no se está haciendo internacionalización. Y ella planteaba que la política de la Universidad Federal de Paraíba era pensar en el vecino, pensar qué pasa con Bolivia, con Argentina, con Paraguay, con Colombia, con Ecuador, y buscar un espacio que pocas universidades han buscado en el campo de la internacionalización de la educación superior, que es la parte de África. Ellos están trabajando muy duro con África y con algunas universidades asiáticas. Entonces, me parece que esa parte de la unidad latinoamericana o iberoamericana en lo que respecta a la educación superior es un tema en deuda que tiene la educación superior iberoamericana y que debe afrontar y que es un reto y que hay mucho que trabajar. Hoy estamos observando en América Latina, y creo que todavía no hay una percepción clara por las autoridades gubernamentales de los retos que está significando el crecimiento de la expectativa de vida. En América Latina el promedio son más o menos 70 años los hombres, 74 años las mujeres, unos países más, otros menos, que sin lugar a dudas es resultado de políticas públicas de salud que han permitido vacunación, tratamientos, acceso a medicinas, etcétera, ha permitido que los seres humanos tengamos hoy esta expectativa de vida mucho más larga y esta longevidad que hoy se visualiza y que ya tiene largo tiempo para muy específico en el caso de Europa, ¿no?, donde tiene ya una cultura, el envejecimiento, pero en América Latina todavía esto no lo visualizamos y seguimos con estos estereotipos del envejecimiento como una etapa ya de pérdida de toda posibilidad de desarrollo, de participación, de autosuficiencia. Y en ese sentido yo le preguntaría, doctor, ¿por qué la importancia del tema de esta educación permanente? ¿Por qué la importancia de centrarnos en el envejecimiento? Y que diríamos que las estadísticas marcan, se dice que en el año 2050, pues 1 de cada 6 pobladores de este continente van a tener más de 60 años, lo cual significa que los gobiernos tendrán que tener mayores recursos económicos para las medicinas, para el tema de atención de salud, para el tema de las jubilaciones, y es un tema
dentro de la política pública compleja, que ya la doctora Plasencia sobre todo lo ha trabajado de manera muy puntual, y yo le preguntaría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué estamos enfocados en esto? ¿Cuál es la razón de ser y la justificación? En Colombia también, en Latinoamérica, una frase de Cabón siempre fue que la persona después de los 40 años tenía que irse a vegetar, a morir a la casa. Aquí en Colombia también sucede eso. Se considera que una persona después de 40 años no tiene producción laboral, como que la producción laboral se acabó. Se cree que la producción intelectual, mire, las universidades latinoamericanas y las universidades colombianas, por ejemplo, para que contraten a un profesor de tiempo completo mayor de 40 años, es supremamente difícil. Cuando la historia ha demostrado que los grandes descubrimientos y los grandes avances científicos y esa chispita, esa idea se ha iluminado para la producción de algo científico, se ha generado normalmente en personas cuyas edades oscilan entre 50 y 70 años. Entonces, esa parte del envejecimiento activo y el envejecimiento exitoso de la Organización Mundial de la Salud, envejecer con plenitud, con propósito y autonomía, y esos elementos tan importantes que usted menciona, como la salud, una salud cognitiva, vínculos sociosignificativos, que son elementos claves, son situaciones que en el escenario iberoamericano no se están dando. Me parece que hay una contradicción entre lo que está haciendo la salud pública con respecto a lograr que los promedios de edad de longevidad estén entre los 70 y los 76 años o 75, como usted menciona allí, porque se están dando esos elementos con respecto a la salud, pero con respecto a otros aspectos en el campo laboral, en el campo emocional, en el campo no se están dando. Entonces me parece que hay una falta de complementariedad entre esos aspectos. La educación permanente y a lo largo de la vida, como usted lo menciona en ese artículo tan interesante y tan importante, es un elemento clave para el logro y que lleguemos con cierto nivel de éxito y concreción a lo que se ha llamado un envejecimiento activo exitoso. Y aquí me viene a la memoria su libro Punto de Encuentro, porque esto en Punto de Encuentro rescata la importancia de la resiliencia emocional. Me parece que ese punto de encuentro responde mucho a las preguntas que usted me está haciendo. ¿Por qué? Porque es necesario que ese estereotipo de la vejez, ese estereotipo de la edad mayor, se termine por completo y se dé un nuevo paradigma, una nueva manera, una nueva forma de ver el envejecimiento. Nosotros los sexagenarios tenemos mucho que producir. Yo, por ejemplo, le comento, tengo mi edad, son 68 años, dentro de un año, 7 meses, Dios mediante, quedo ya cesanto, el Estado colombiano me saca forzosamente por edad de mi escenario como maestro a nivel de la básica secundaria en Colombia, pero yo todavía me siento con muchas potencialidades y muchas capacidades, ojalá Dios me dé mucha salud, para seguir produciendo, tanto en el ambiente científico, en el ambiente cultural, como también en el ambiente emocional. Entonces me parece que la pregunta que usted hace tiene mucho sentido, mucha pertinencia, y es una pregunta que también se le tiene que hacer a las élites gubernamentales de los países latinoamericanos, porque deben tocarse, deben pensarse, deben resignificarse una serie de procesos que realmente establezca esa complementariedad entre los logros que se está haciendo en la parte de la salud y las otras partes que son tan interesantes. Usted plantea allí, vivir mucho tiempo no significa que se vive mejor. Una persona puede vivir, se hablan de promedios de 72, 75 años, pero la pregunta es, ¿en qué condiciones de vida viven esas personas? Que usted las menciona muy bien, ¿no? Las menciona muy bien en ese artículo, porque es un artículo que aunque son pocas cuartillas, pues con respecto a un ensayo voluminoso, pero es muy denso en ideas y es muy denso en lo que respecta a explicaciones sobre situaciones que se están dando dentro de los sexagenarios, el adulto mayor y las necesidades de instaurar procesos de educación permanente y a lo largo de la vida. Y uno que siempre yo he rescatado y el cual lo menciona usted en esa producción escrita es la necesidad de los procesos de formación. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas situaciones para hacer en esta parte de educación permanente y a lo largo de la vida, y la realidad es que, aunque usted lo menciona, hay en el mundo personas interesadas en este proceso, personas que están en este proceso, pero indudablemente hay un déficit muy fuerte con respecto a las posibilidades del número de personas en cuanto a
cantidad y en cuanto a calidad para dar respuesta y afrontar de manera efectiva este gran reto que es la educación permanente a lo largo de la vida y la parte del envejecimiento activo y exitoso. Prácticamente todas las cartas magnas que existen hoy en nuestra región tienen un artículo dedicado a los derechos humanos. En el caso de México, le comento que hace muy poco tiempo, 2011, los derechos humanos se convirtieron incluso ya en una parte específica, el artículo primero de nuestra Constitución, que garantiza la educación, la seguridad, el trabajo, etcétera. Pero a mi juicio está en este contexto que estamos hablando ajena o no está presente el garantizar el Estado, ¿no?, con E mayúscula, ese concepto de un envejecimiento saludable, exitoso y acompañado. Y yo le plantearía, ¿cree usted que, así como hemos hecho muchas cosas en la red, pudiéramos compartir esto con varios de nuestros compañeros que están en distintos estados, en distintos países, perdón, de América Latina, ahora incluso en este próximo simposio que tendremos de educación permanente, el insistir en cada uno de nuestros países en la necesidad de incorporar a las constituciones o a leyes superiores, pues esta garantía de que el adulto viva en condiciones no solamente saludables, sino económicas, de acompañamiento, como una garantía y un derecho humano. Cuando usted en el escrito del 22 de febrero habla de, porque lo leí juicioso, de la importancia de la participación de la gente del común, de la sociedad civil, ¿por qué no del sector industrial, el sector académico en el diseño de las políticas públicas? De arrancar ese monopolio de las políticas públicas única y exclusivamente a los partidos políticos y a una élite que se aposenta en las instancias gubernamentales de todos los estados latinoamericanos. Me parece que cuando nosotros logremos impactar y logremos trasegar y caminar en ese proceso, estaremos logrando algo que usted plantea y que es muy necesario. Es como desde las cartas magnas o constituciones políticas de los diferentes países latinoamericanos se piensa y se repiensa y se resignifica y se logre un espacio bien grande con respecto a que desde ahí se fije lo que deben ser las políticas públicas para el escenario de la educación permanente a lo largo de la vida y para instancias tan importantes en el proceso etario del ser humano como es esta parte de la adultez. Es indudable, es perentorio, es una obligación, es una necesidad lograr que en el escenario de las constituciones políticas de los países latinoamericanos se logre este espacio en el que se mire con mucha seriedad y con mucha profundidad la necesidad de implementar una serie de regulaciones y de normas que sean tendientes a el diseño de políticas públicas en el contexto de la educación de la adultez. Las universidades en América Latina hemos seguido muchas líneas de configuración, muchas veces obviamente con instituciones de mucha larga tradición como Harvard, Cambridge, etcétera, o universidades latinoamericanas muy famosas como la Universidad Autónoma de México, la de Perú, etcétera, la Universidad de Argentina, que son ya universidades. En Colombia también hay varias universidades que ya hoy se visualizan con un componente formativo. Pero yo le preguntaría, doctor, ¿por qué nos vamos a dedicar ahora a este tema de la universitología? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que piensa usted que aportemos y cómo nos sumamos a que esto se visualice también como un área de oportunidad? Porque ahí están elementos que usted nos va a explicar seguramente ahorita, que son muy, diríamos, construidos bajo una visión muy holística de la educación. Cuando hablamos de universitología estamos hablando, la línea de universitología es una línea muy macro, es una macrolínea, donde podemos mirar la parte historiográfica, podemos ver la parte de la responsabilidad social de la universidad en el contexto iberoamericano, a través de la historia en el presente y lo que puede suceder a futuro, pero obviamente yo soy del criterio de que de acuerdo a los parámetros de hoy por hoy de la universidad moderna, no fueron universidades, pero fueron los inicios, cuando nos remontamos a la Academia de Platón, al Liceo Aristotélico, a otros grandes centros de la antigüedad, y luego trasegamos y llegamos al surgimiento de
de la universidad en el siglo II, en el medioevo, vemos una institución, vemos una institución que nace con unas características eminentemente de internacionalización, donde personajes de diferentes países se concentran a estudiar una temática que les apasiona y que lastimosamente a partir de la paz de Westfalia, con el surgimiento del Estado-Nación, ya las universidades pierden como ese nivel de internacionalización y empiezan a formarse en las universidades en cada uno de los países. Cuando uno trasega un poquitico esta parte de la historiografía de la universidad y entiende un poquito de los modelos de universidad, el modelo napoleónico, el modelo alemán, el modelo híbrido, y analiza en profundidad el escenario de la universidad latinoamericana en la actualidad, encontramos que muchas de las universidades latinoamericanas hoy por hoy están dentro del contexto napoleónico. Recordemos que Napoleón sacó del escenario de la universidad francesa la investigación, la ubicó en unos politécnicos y a la universidad le dijo, su razón de ser es producir mano de obra calificada para dar respuesta a unas necesidades de profesionales del momento. Si nosotros revisamos muchas universidades latinoamericanas, todavía tienen el estereotipo y la organización de la universidad napoleónica. La universidad alemana sabemos que por excelencia fue investigativa y el logro de la idea de la universidad latinoamericana es que se convierta en un ente investigativo. ¿Por qué la universitología? ¿Por qué la razón de estudiar la universitología? Porque me parece que la universidad tiene unas características muy especiales. Fue llamada desde su nacimiento a ser la productora de conocimiento, lo que hoy por hoy ha perdido en el escenario de muchas universidades. Ya encontramos, por ejemplo, multinacionales que tienen universidades y están produciendo conocimiento. Veamos el caso de Microsoft, por ejemplo. Sí. Entonces, o Amazon. O Amazon. Necesitamos nosotros que la universidad vuelva, recupere esa razón y esa identidad de ser y reivindicar el estamento universitario como productor de conocimiento, como elemento clave en la construcción de ciudadanía y como un ente que debe participar en la vida de las personas y los países en todo el mundo. Entonces me parece que la línea de universitología de Freire se direcciona hacia esos procesos. Y hay unos retos muy grandes ahora, porque tenemos la incidencia y la presencia de la inteligencia artificial. Hay que empezar a repensar la universidad desde la perspectiva de sus funciones sustantivas, investigación, docencia y extensión, en la perspectiva de la inteligencia artificial. No repensarse la universidad hoy por hoy, desde las dinámicas que se están dando en el campo de la tecnología, en el campo social, sería un gravísimo error, porque esas universidades obviamente se quedarían en el pasado. Pero me parece que en esencia pensar la universidad es una necesidad y pensar la universidad desde la multiplicidad de variables que hay para investigar, para estudiar, para mirarlas, para observarlas, para un análisis profundo y tratar desde allí producir una serie de conocimientos y construir conocimientos que permitan tomas de decisiones asertivas y efectivas en bien de la comunidad y en bien de la educación planetaria, es un inminente llamado que se le hace a la Academia Mundial, no solamente a la Academia Mexicana ni a la Academia Iberoamericana, a la Academia Mundial, y me parece que Freire asume ese reto desde la perspectiva de la universitología. Acá usted mencionó la inteligencia artificial. ¿Cuál es el papel de los docentes? Usted ha sido un docente de mucho tiempo, ha trabajado líneas muy concretas para el tema del fortalecimiento de la docencia. ¿Cuál es el papel? ¿Desaparecemos los maestros? ¿Tendremos ahora bots que nos darán clases en el aula o externas al aula? ¿Cuál es el papel que usted considera hoy, sobre todo en el contexto iberoamericano, del maestro, del docente? A ver, la irrupción de la inteligencia artificial, sin duda alguna, es nosotros como maestros oponernos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un completo error. Tenemos que ir a la par de ellos. Me parece que el problema de la inteligencia artificial es un problema muy complejo desde la parte de la ética. El mal uso de la inteligencia artificial.
nosotros encontramos personas que en 2 días producen un libro, entran a ChatGPT o entran a Géminis o entran a todos estos buscadores de la inteligencia artificial, dan una serie de variables, suben una serie de documentos y dicen, ármeme un libro de acá y se los arman. Entonces, el problema está en la producción de conocimiento. Y aquí hay un problema bien serio con respecto a las universidades, ¿cómo va a lograr controlar eso? Los programas, se han logrado desarrollar programas como Turnitin y otros programas para el plagio. Entonces, me parece que hay entidades que están trabajando para la cuestión de evitar el plagio desde la perspectiva de la producción de la inteligencia artificial con respecto a los buscadores. La pregunta es muy compleja. ¿Desaparecerá el maestro del escenario de la formación producto de la implosión de la inteligencia artificial? Yo creo que no. Esa parte humana, ese calor humano, ese estar face to face, cara a cara, ese interactuar, ese lograr ante el estudiante que le cuente a uno sus vicisitudes, sus problemáticas, sus cosas. El maestro hoy en día tenemos que tener una cantidad de características y atributos de ciertas profesiones en las cuales no nos hemos formado. Entonces la pregunta es, a ver, sabemos que hay por allí maestros artificiales, Lucy es una de ellas, me parece. El problema es si alguna vez a Lucy le podrán dar esta emocionalidad que es tan propio y tan natural de nosotros los seres humanos. Yo soy en pleno convencido de que no. E indudablemente los gestores de la inteligencia artificial, que fueron incluso nominados con premio Nobel, hacen un llamado de atención muy urgente a los peligros del mal uso de la inteligencia artificial. Me parece a mí que la inteligencia artificial no es mala, es buena, pero hay que saberla usar. Y traigo para terminar a colación aquí una oportunidad que tuve hace aproximadamente 5 o 6 meses, que fui invitado a un seminario de apertura de una nueva cohorte doctoral de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Costa Rica, en la cual laboro, donde llevaron un experto, un colega, un doctor, no recuerdo el nombre, de allí del Tecnológico de Monterrey, y habló de la 6.0. Y hablaba de la necesidad de cómo en ese proceso se está mirando inteligencia artificial desde la perspectiva humana, ¿sí? Y hay un componente muy fuerte que es la parte de la ética, ¿no? Me parece que el mal uso ético de la inteligencia artificial está generando problemas muy serios. Y se nos ha convertido en nosotros los maestros, no solamente a nivel de colegio, sino a nivel de universidades para la cuestión de la valoración de los trabajos, porque encontramos muchos estudiantes que realizan algunos escritos y algunas cosas y lo quieren presentar como producto intelectual de ellos y uno recurre y busca y resulta que no, es la inteligencia artificial quien ha trabajado allí. Bueno, mi estimado doctor, pues son los grandes retos que tenemos y que esta transformación, decía Zygmunt Bauman, ¿no? La sociedad líquida hoy es cada vez más líquida. Hay cambios tan drásticos, ¿no? En nuestra cotidianidad que nos dormimos pensando en una cosa y nos levantamos en otra, ¿no? Doctor, gracias, muy amable de verdad por permitirnos platicar con usted. La verdad que no hay más que palabras de agradecimiento de parte de la universidad que yo encabezo, a esta fundación que usted dirige y sobre todo, bueno, nuestro compromiso de seguir haciéndolo, ¿no? Hay muchos retos. Hace un momento usted hablaba de la educación a distancia, que es un tema que todavía no se visualiza en su potencialidad, sobre todo en un contexto latinoamericano, en África, en donde la educación presencial es cada vez más compleja y donde las tasas de presencialidad de los estudiantes en escuelas es cada vez más reducida por cuestiones de toda naturaleza. Y es un tema que quizá también habría que ir pues evaluándolo y estudiándolo en nuestra red Frey sobre el tema de la educación a distancia, ¿no? Que algunos pues la menosprecian y consideran que es de menor calidad y que en un momento determinado no se compara con esta presencialidad, que no está discusión, ¿no? El tema del tete a tete, como usted dice, del maestro con el alumno es siempre importante. Por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México está generando un programa muy interesante que creo que sería bueno analizarlo,
de darles a los adultos mayores reconocimiento a sus saberes, algo que, por cierto, en el Instituto Nacional de Educación para Adultos hace ya más de 2 o 3 décadas, se decía, bueno, si el carnicero sabe cortar y sabe cuánto es un cuarto de kilo, y el carpintero sabe cortar y hacer ángulos, pues porque esos conocimientos no se consideran como aprendizajes educativos, ¿no? Y hoy este tema de los adultos mayores se trata de que sea traducido a créditos académicos, como también, por cierto, las microcredenciales o insignias, ¿no? Que hace unos 2 o 3 años no se consideraban. Pues hoy estamos observando que las microcredenciales son parte de un estudio en los componentes básicos de esas líneas de educación que las leyes de cada país han establecido como las famosas competencias suaves, que ya no son tan suaves. Doctor, gracias, mi aprecio, mi cariño, mi reconocimiento, y sobre todo que nos haya permitido en este segundo capítulo de la ya 10ª temporada ser parte importante de nuestro programa. Gracias a usted, doctor Emilio, y reiterarles mi disposición siempre a aportarles, a colaborarles. En verdad, este espacio es un espacio que aporta a la educación iberoamericana, y le reitero mis agradecimientos y felicitaciones para toda la comunidad de la Universidad Olmeca. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues gracias a todos los que hoy nos hicieron la gentileza de escucharnos, de vernos, ya sea de manera directa a través de las redes sociales, en etapas posteriores. Pues la Universidad Olmeca sigue haciendo el esfuerzo por presentar y acercar estos elementos que a veces son educativos, de salud, etcétera, que sirven para que la formación integral, que es una de las tareas esenciales de cualquier universidad, pero muy particularmente de esta universidad, que este año cumplirá 35 años, se fortalezca. Gracias, hasta la próxima. Nos veremos en el tercer capítulo de la 10ª temporada.